Buenas tardes, madridistas. Bienvenidos una vez más a mi canal. Tenemos otra vez en el canal a Juan Carlos. Ya estuvo en el podcast hablando un poco del scout deportivo en Portugal, fútbol portugués. Vivimos un poco y aprendimos de su profesión, así que le traemos hoy de vuelta, pero para centrarnos en el Real Madrid, hablar de futuros fichajes, de otros que se han hecho oficiales y sobre todo el eterno conflicto que tenemos con Carlo Ancelotti y los jugadores jóvenes del equipo. Así que te damos la bienvenida, Juan Carlos, y nada, bienvenido una vez más al canal. Buenas tardes, Óscar, y a todos. Muy agradecido de que me vuelvas a invitar y pues a analizar la actualidad deportiva del Madrid. Pues vamos a ponernos a ello ya de inmediato, más o menos, con esos rumores que apuntaban de que había, por ejemplo, estaba enredando el Bayern de Múnich con Arda Güler y el interés por ficharle, y no por centrarnos en eso, sino que me parece lógico y normal que un jugador como Arda Güler, después del parón de selecciones, que ha vuelto a destacar con la selección turca, no tenga más novias de las que aparecen por ahí. ¿Qué te parece la situación del jugador turco y cómo lo está gestionando el Real Madrid y Carlo Ancelotti en este caso? La situación es un poco difícil para el jugador, porque hablamos de un jugador joven que vino de Turquía, que vino ya como estrella. De hecho, en este parón de selecciones lo hemos vuelto a ver, que es un jugador que es un poco la referencia de la selección y ha tenido una adaptación difícil al Real Madrid. Primero porque su primera temporada vino lesionado y hasta muy tarde, muy finalizada la temporada, no pudo entrar en dinámica. Y esta temporada porque no estaba contando con minutos. Es una situación difícil y entiendo que pueda haber rumores de que se vaya a pensar el futuro. Yo creo, y ya lo hemos hablado más de una vez, que la gestión de Carlo Ancelotti con el chico no está siendo precisamente la adecuada, porque es un jugador joven que desde luego que tiene talento, eso es innegable, pero hay que desarrollarlo y obviamente tiene que contar con minutos y oportunidades. Había leído que Endrick tiene 494 minutos y Arda Güler 1088. Me parece que son jugadores para el rendimiento, en lo poco que le hemos visto, bastante interesante. Arda Güler con el Girona, por ejemplo, ese doblete. Endrick contra el Celta en eliminatoria de Copa del Rey. Me parece irrisorio la cantidad de minutos que ha distribuido o lo que ha aprovechado Carlo Ancelotti a estos jugadores. Entonces, ¿cómo les ves tú de cara al futuro? ¿Entenderías que estén buscando salidas, aunque de manera oficial estén diciendo a los medios de comunicación que les entrevistan, no hay problema, seguimos confiando en el Real Madrid y en el plan? ¿Crees que esto es así realmente o parece difícil aguantarles una temporada más así? Mira, pasa dos cosas que son dos situaciones diferentes, porque Endrick acaba de llegar, viene con 18 años, viene de una liga brasileña que es muy distinta al formato europeo. La turca, más allá del nivel que tenga, no deja de ser una liga europea que juega competiciones europeas. Son dos situaciones muy diferentes. A mí lo que me preocupa del dato de los minutos es que estamos hablando de una temporada en la que hay una carga de partidos por el calendario, por lo menos eso se reclama desde el propio Real Madrid, y que había jugadores lesionados y que había jugadores sancionados y que obviamente, pues en este contexto de situación del Madrid, no darle minutos a dos jugadores que, como dices tú, cuando han tenido un poco de oportunidades han demostrado que pueden ser más que útiles, pues me parece un gran problema. Yo creo que Endrick no va a tener problema en esta temporada haber aguantado con esos pocos minutos que me parecen irrisorios. Vamos a ver cómo acaba la temporada, si aumenta un poco más esa cifra. Pero la situación de Arda Güler, por la situación que tiene con la selección y porque esta ya es su segunda temporada, y también, si me permites, el rumor de que va a volver Nico Paz, que al final es una competencia directa de él, pues pone su situación un poco entredicho, porque desde luego que Arda Güler va a tener muchos pretendientes para llevárselo. Y sobre todo que no comprendo, o al menos yo no lo comprendo, el renovar a Luka Modric o lo que se está rumoreando con mucha fuerza de que podría continuar hasta 2026. Si quieres traer a Nico Paz, que progresa muy bien en el cómo, confías en Arda Güler, no confías. No entiendo muy bien la dirección que toma el Real Madrid en este perfil de jugadores. Invertimos mucho dinero, invertimos mucho tiempo también en seguirles formando, aún aquí en el Real Madrid, como para no soltar, de alguna manera, dejar ya a Luka Modric, esto de que los jugadores deciden cuándo se tienen que ir. Yo ya empiezo a estar un poco cansado, ¿no? Decir, no es cuando decide el jugador, es cuando quieres aceptar tú el rumbo que vas a tomar. No sé cómo ves tú esta situación. Hombre, la renovación de Modric, por un lado yo creo que es bastante evidente por la situación que tiene su jugador, que es una leyenda del club. Ya sabemos cómo opera el club en estas situaciones, que le va a permitir renovar si así lo quiere. Él obviamente va a querer porque al final si analiza si su situación está jugando un día sí, otro día no, es decir, si está contando con minutos y va a querer llegar al Mundial de 2026 jugando para el Real Madrid. Yo creo que el principal problema de esto es que el propio Real Madrid se contradice. No puede
defender una narrativa de que quiere confiar en los jóvenes, que va a apostar por ellos y al mismo tiempo seguir alargando carreras que ya vemos la de Modric, que es un jugador de una clase mundial y que respeto a toda su historia porque ha tenido una trayectoria enorme y es un jugador histórico. Dentro de cuando se retire a los pocos años estaremos hablando de los mejores del mundo en su posición, en toda la historia. Pero la situación es que hay que contar con jugadores más jóvenes que te aporten más en partidos de máxima exigencia. Y ya lo hemos visto con Modric, que no aguanta un partido completo. Pero al mismo tiempo, viendo cómo pelea el Real Madrid, repito, yo creo que va a renovar y es tan evidente que no podemos hacer nada para detenerlo. No, desde luego que no. También creo que estamos en la misma situación con Lucas Vázquez, que parece ser que bueno, nada indica que no vaya a continuar una temporada más. Incomprensible para mí si vas a traer a Trent Alexander-Arnold, del que hablaremos dentro de un rato, con Carvajal ya de vuelta. En fin, no veo dónde encajar con Brahim en la derecha, Arda Güler que también juega por ahí para no acumular jugadores en el centro del campo, Rodrigo propiamente dicho, ¿no? ¿Qué opciones tienes para ver a Lucas Vázquez con la misma ficha al menos o rebajando un poco sus pretensiones? No lo sé. Manteniéndolo en el Real Madrid, o sea, ¿qué sentido tiene mantenerle? No sé qué te parece. Sentido deportivo no tiene ninguno, porque si analizas, a mí lo más grave de Lucas Vázquez, que para mí ya este año le está sobrando, ya lo dije desde verano, entonces ya que vuelva a renovar me parece volver a aplicar el mismo error. El principal problema de Real Madrid es que casualmente en el lateral derecho, más allá de que venga Alexander-Arnold, que ahora hablamos de él, es que es la posición, según los entendidos de la cantera, en la que más talento hay y en la que más jugadores interesantes hay, más allá de que el mismo Alex Jiménez está en el Milan porque no tenía cabida aquí. Entonces, es un poco paradójico que en una posición en la que puedes sacar canteranos, que de hecho rompes un pacto de muchos años con el Atlético de Madrid por un chico que promete mucho como Forte, que no lo estés metiendo en dinámica superior, pues es poco paradójico, como te digo. Yo creo que habría que dar oportunidades a los chicos jóvenes. No digo que tengan que jugar siempre, porque obviamente algunos van a demostrar el nivel y otros no, pero los tienes que probar. Y si el lateral derecho es la posición en la que más talento hay en la cantera y mismamente tienes a un chico como Fortea que rompiste un pacto por él, tienes que dar continuidad a ese proyecto joven y dejar, porque al final Lucas Vázquez ya lo hemos visto, en cuanto ha empezado a jugar 2 partidos seguidos, tiene muchas debilidades, es una flaqueza para el equipo. Sí, yo totalmente de acuerdo. Hilando ya un poco con esto del Real Madrid, vamos a hablar un poco de Huijsen, no sé muy bien cómo se pronuncia, siempre fallo un montón, pero bueno, más o menos sabemos de quién estamos hablando, el central del que todo el mundo está hablando ahora mismo, debutante con la selección española en estos 2 partidos contra Holanda, ¿no? Entonces me gustaría saber tu opinión respecto a este fichaje y si crees que el Real Madrid ¿va a ser otro Lenny Yoro o realmente va a aplicar lo que hizo con Jude Bellingham, esos 100 más 30, o con Aurelian Tchouaméni más cercano a ese precio, que creo que es el que va a barajar el Bournemouth para venderlo, que será entre unos 80 millones de euros, 60 más 20 o llegar a los 80 millones? No sé si crees que el Real Madrid va a llegar a esas cifras o nos va a dejar con otro Lenny Yoro en el camino. Por un parte, yo creo que es un jugador muy interesante que se adecua a las necesidades que tiene el Real Madrid por el perfil de jugador que es, porque da una buena salida del balón, cosa que el Madrid no tiene, da un gran poderío de juego aéreo, cosa que el Madrid tampoco tiene, y renueva con juventud la defensa central, que es un problema que llevo varios años repitiendo y que cada vez que pasa el tiempo se está haciendo más grave. Es un gran jugador, lo único que me apena es que apenas hace 5 o 6 meses algunos lo pedíamos ya y salió por 15 millones, que es por lo que lo compró Bournemouth. Entonces, obviamente ahora el precio que juega en una competición como la Premier League, que es la mejor liga del mundo, un equipo que está haciendo bien las cosas, va convocado internacionalmente, como dices tú, el precio va a subir. Según tengo entendido, el Bournemouth tiene apalabrado una especie de cláusula para dejar al chico salir por unos 60 millones. Ahora viene la segunda parte del fichaje. Si el año pasado ellos consideraban generacional a Lenny Yoro y era el jugador que querían para el centro de la defensa y no estuvieron o no se atrevieron a apostar por él por 60 millones, porque lo que le costó al United, vamos a ver si Alaro va a apostar por Huijsen. Sé que años anteriores ha estado en el radar del Madrid, porque al final es una persona que ha tenido aquí su formación en el Málaga y que tiene pasaporte español, pero el tema es saber hasta dónde Real Madrid está dispuesto, porque obviamente va a tener unos pretendientes muy fuertes por Huijsen, Liverpool, Manchester United, equipos que van a dejar mucho dinero porque además tienen ese poderío financiero. No, yo opino lo mismo, aparte que lo he remarcado en varios vídeos, digo, esto no es
el que el Real Madrid está acostumbrado al bueno, bonito y barato, porque esto ya se está acabando incluso con los jugadores libres, ojo. O sea, muy atado lo tienes que tener, porque ya lo vimos con Davis, que utilizó un poco al Real Madrid y esa oferta para mejorar su oferta con el Bayern de Múnich y no moverse de allí, ¿no? Que estaba cómodo y está en todo su derecho. Pero volviendo a Huijsen, me parece que con contrato hasta el 2030, con un Bournemouth que no tiene ninguna intención o necesidad de vender en este caso, y sí que está viendo cómo los grandes de la Premier se relamen por intentar fichar a este jugador, incluso el City, que ha fichado dos centrales en este mercado de invierno, como Kusanov y Víctor Reis. Vitor Reis, perdón, del Palmeiras, sí, eh, no ha tenido, sigue interesado en este tipo de jugadores, entonces creo que va a ser una competencia bastante más agresiva que incluso por Lenny Yoro. No sé el Madrid hasta qué punto, porque ya hemos visto que ha habido algunos tweets, por ejemplo, de Islandi, que ponía que el Real Madrid ve con asombro pues la actitud del padre a la hora de negociar y todo esto, y yo para mí son tweets que vienen del entorno del Real Madrid, que son como vamos a poner esto de manera preventiva por si ya que estamos en estos meses, no sale, pues tener justificación para que no nos pase como con Lenny Yoro, que nadie se lo explicaba el por qué no terminó llegando, salvo que por dinero. Yo es que creo que lo de Lenny Yoro, sinceramente, en Madrid, yo creo que sí estaba interesado en algún momento. Y de hecho, según salen los rumores, hizo una primera oferta de unos 20-25 millones, que creo que es más o menos lo que costó Camavinga, que costó 30. Entonces, entiendo que Real Madrid en esas condiciones económicas sí estaba dispuesto a traer al chico, pero cuando ya vio que había una apuesta del United, que había una puja por el chico, se bajó, no quiso aportar ese dinero. No sabemos exactamente por qué. Yo quiero pensar que es porque realmente Real Madrid no lo quería, porque mismamente el ejemplo que has puesto tú de Tchouaméni es un jugador que costó 80 más 20, 100 millones. Es decir, si realmente crees que un jugador es generacional, vas a apostar por él hasta el final y al final 60 millones por un jugador joven, un central que crees que va a ser generacional y que te va a durar 7, 8, 9, hasta 10 años, es una muy buena inversión. Yo creo que el Madrid, sinceramente, yo creo que estaba planeando hacer una operación similar a la de Camavinga. En cuanto el precio subió, el Madrid aprovechó la corriente que llevaba ese flujo de rumores y aprovechó para decir que si no venía nadie es porque el United ha dado más dinero y pues tener un poco una justificación de no intervenir ese verano en fichar un central. Vamos a ver ahora con Huijsen porque el rumor ha empezado un poquito antes, pero a mí sinceramente me encantaría que viniera, más allá de porque es un jugador de un perfil que me gusta y ya varios años lo he recomendado, por el hecho de que el Madrid necesita un central joven urgentemente. Es una necesidad muy urgente y muy grave que tiene. Sí, el otro día hablaba con Alex, con Vikingo, que decíamos también lo de Álava. O sea, tenemos centrales que podemos entrar en operaciones complicadas, porque Álava veremos el rendimiento que nos da de aquí a final de temporada. No queda mucho, pero todavía le queda un año de contrato con una ficha bastante alta, con ya una edad bastante. O sea, tiene 34 años si no estoy mal, o se acerca bastante. Entonces creo que es vital para el Real Madrid ahora mismo renovar esa línea de centrales, que te ha salido el caramelo de Raúl Asensio, que no lo esperabas en ningún momento, que te saliera un jugador de estas características y este perfil, y creo que, como apuntas, es importante ya tener totalmente cerrado para los próximos años e ir manteniendo. También tienes a Militao, Rüdiger también va cumpliendo años, pero centrales jóvenes de 20 años con ese potencial, ya titulares casi con la selección española, por ejemplo, que yo creo que a Huijsen no le va a costar mucho hacerse con la titularidad por el perfil de defensas que hay y la edad que tienen los mismos. Creo que va a ser muy poco tiempo, se va a hacer como un central titular, pero sí que me preocupa el Real Madrid en cuanto las cifras se acerquen a precios estratosféricos, porque creo que no estamos acostumbrados a pelear de tú a tú con la Premier en cuanto a ese nivel de ingresos y poderío económico, ¿no? Que ellos parece que no tienen fin. Entonces me preocupa esa parte del Real Madrid. No sé hasta qué punto te preocupa a ti la situación económica del Real Madrid a la hora de afrontar esa operación. Yo creo que el dinero da verlo airo, como decía el refrán en Galicia. Entonces, si no se invierte es porque el Madrid no lo quiere invertir. Ahora, una cosa que favorece mucho el caso de Huijsen es que el jugador está loco por venir y se está dejando querer, cosa que Lenny Yoro, por ejemplo, no lo hacía tanto. Lenny Yoro Sí. al final era un jugador que sí aceptaba venir al Madrid, pero no tenía esa intención tan clara de venir, ni quizás ese compromiso sentimental de que al final Huijsen es un chico español y a lo mejor pues su sueño siempre ha sido jugar en el Madrid, su mismo ídolo es Sergio Ramos y obviamente seguir sus pasos pues va a influir mucho y eso va a favorecer al final. Aquí en Madrid tiene la situación muy fácil. Si quiere a Huijsen, el chico va a querer venir, solo tiene que poner los 60 millones sobre la mesa para el Bournemouth y el chico está aquí al día siguiente.
El tema con los centrales del Madrid, para mí no es tanto la cantidad, porque obviamente los oficialistas del Madrid están defendiendo que no se fiche nadie, porque por cantidad hay centrales. A mí el problema es la calidad y sobre todo la planificación deportiva. Te iba a decir a largo plazo, pero es que ya ha pasado tantos años que ya no sería ni a largo plazo, es a corto plazo. Porque hablamos de que en 2026 Álava y Rüdiger acaba contrato. Álava no creo que siga y de hecho su nivel pre-lesión ya era malo. Posterior de lesión está siendo igual de malo. Rüdiger lo están asfixiando con minutos. Carlo Ancelotti es una persona que sabemos que tiene lo de la artrosis, que va a tener unos 33 años, será su último contrato y ya está Arabia Saudí llamando a la puerta. Luego nos queda Militao, que al final era un muy buen central, si no el mejor del mundo, pero tiene las 2 rodillas rotas, 27 años. Vamos a ver cómo se recupera. Y te queda Asensio, que te lo has encontrado por un milagro divino, porque nadie contaba con él realmente en el Madrid. Y lo tienes. A partir de ahí, más allá de inventos que quieras hacer de Tchouaméni como parche, de que si confiamos en la cantera, ya sea Jacobo no Joan o cualquiera de ellos, tienes que fichar un central, porque es que lo necesitas y cada mes que pase, cada temporada que pase, lo vas a necesitar más urgente, que es renovar esa posición. Y Wissel me parece la operación perfecta para empezar a apuntar. Además, imagínate un centro de defensa Wissel Asensio, si te sale bien, te puede durar para unos cuantos años. No, y me parece que compensan bastante bien. Me parece que Huijsen tiene mucha calidad con la salida del balón, tiene mucha calidad técnica individual y es muy, muy buen central. Pero también tenemos, por otro lado, la agresividad, el saber estar, el orden táctico que da Raúl Asensio, que no se achanta ante nada, y creo que combinan bastante bien ambos centrales, aparte que son totalmente complementarios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también estoy en tu línea y esto ya se ha hablado muchas veces, también se ha hablado en el Chiringo, lo ha dicho muchas veces Rodri, lo ha dicho Steysan, lo has dicho tú también, y es un central que ha sonado muchísimo tiempo y que sorprende que al precio que fue al Bournemouth, si lo estaban siguiendo de antes, que de manera preventiva no hayas acometido esa operación, que es lo peor que puede pasar, que lo tengas cedido en varios equipos, intentando Pues ver cómo explota. a mí me recuerda el caso Varane. Varane cuando vino de Lens por 11 millones no le conocía a nadie. Mira luego el central que has tenido. Más allá de que haya gente que tenga fobias por su final de carrera con Rafael Varane, la realidad es que trajiste un chico de 18 o 19 años, no recuerdo bien su edad, por 11 millones, será prácticamente un desconocido para la mayoría del público y has tenido un pedazo de central durante muchos años. Con Huijsen podríamos haber hecho la misma operación. Traías un chico en este caso no son 11 millones, son 15, pero por un precio muy económico, un chico joven, y si te sale bien, pues tienes un jugador para muchos años. Si te sale mal, pues es lo malo de invertir, pero el buen sentido en este caso es que la pérdida económica no es tan grande. Claro, porque como pasamos de comprarlo por 15 millones a tener que desembolsar 60 en el mejor de los casos o en lo que termine costando Y el por 6 jugador. meses más, porque la verdad es que no. El cambio de precio es por 6 meses, porque si me dices el jugador ha estado unos cuantos años, se ha ido desarrollando, pues lo puedes llegar a entender. Pero realmente son 6 meses después. Entonces, yo creo que es un fichaje y en cierto sentido me recuerda un poco al fichaje de Militao, porque Militao vino al Porto, de Brasil, y 6 meses después estaba fichando por el Madrid, y el Madrid dejó los 50 millones de su cláusula. Yo creo que Huijsen puede ser la misma operación, o por lo menos pienso que el Madrid debería de repetirla. Ya, imagino. No, hombre, yo también estoy de acuerdo, son 19 años, o sea que la pena es no haber invertido esos 15 millones en esos 19 años ahora, o sea, 6 meses antes, como bien apuntas. Pero bueno, veremos cómo termina todo esto, ya veremos de aquí a final de temporada si se termina concretando ese fichaje, que para todos los madridistas creo que sería importantísimo traerlo, porque ya digo, con lo que hemos dicho antes de que se renueva la línea defensiva, aparte la pinta que tiene es impresionante, pero el aspecto negativo o las dudas que hay en el Real Madrid a la hora de cometer este tipo de operaciones, que veremos si nos sorprende con un 60 más 20, un 60 más 10, o para dar un golpe encima de la mesa y quitárselo a equipos de la Premier, porque el Bournemouth, ya digo, tiene contrato hasta el 2030 y en la Premier no son descabelladas ofertas de más de 100 millones por un jugador. Entonces, con eso hay que competir también y que al final el entorno también hace mucho, depende del proyecto que le ofrezcan. Así que lo importante que, como dices, él está loco por venir al Real Madrid y veremos en qué termina todo después del final de temporada. Hilando con esto, vamos con un fichaje que se ha anunciado, no de manera oficial, pero sí se han hecho eco, pues Ramón Álvarez de Mon lo dijo en su cuenta, Fabrizio Romano también, y luego ya todo X ha ido en tromba, pues publicando, ¿no? Trent Alexander-Arnold, para el lateral derecho del Real Madrid. 26 años, camino de 27, ficha por 20 millones en prima de fichaje,
y se habla de entre 6 y 7 millones netos por temporada. A mí la operación, si son estos números, me parece bastante buena para el Real Madrid. Independientemente que el jugador me genere dudas a nivel defensivo. ¿Qué te parece a ti el fichaje de Trent Alexander-Arnold? Si se hace oficial al final, que esto, como digo yo, hasta que no lo diga el Madrid, no es oficial, pero es lo que se dice. ¿Qué te parece ese fichaje? Pues yo creo que era un fichaje necesario por las condiciones de la plantilla que tienes, las condiciones de Alexander-Arnold y pues todo el escenario y el contexto que rodea ambos casos era el mejor acople, ¿no? Fichar a Alexander-Arnold. Es un jugador que viene libre, que no gratis, como digo siempre, porque al final le vas a tener que pagar la prima y el salario, obviamente. Y que es un jugador que viene en el lateral derecho que realmente también tenía su problema, porque hablamos de Lucas Vázquez, pero Carvajal tampoco estaba en una posición mucho mejor. Es un jugador que viene de una lesión muy difícil, 33 años, le queda un año de contrato y obviamente va a tener que dar esa transición en un momento oportuno. Alexander Arnold viene con 27 años, creo recordar, viene en plena madurez futbolística, con lo cual es una noticia positiva y viene para reforzar la defensa. Yo creo que es un buen fichaje y luego hay que analizar de manera deportiva cómo va a encajar ese fichaje, porque es un jugador que obviamente tiene un talento ofensivo enorme y tiene un pie que es un guante, pero defensivamente siempre ha sido su debilidad. Vamos a ver cómo el Real Madrid adapta un poco su sistema en relación a esta adaptación de Alexander Arnold, porque ahí va a estar la clave de que el jugador funcione o no. Pero independientemente de eso, yo creo que era un fichaje necesario y era una oportunidad de mercado, porque revisas el mercado de laterales derechos y tampoco es que tienes muchas más alternativas y desde luego no tan económicas. No, no, totalmente de acuerdo. Aparte que hay que insistir en el hecho de que estas oportunidades a nivel de mercado no se están viendo últimamente. El único que sonaba así un poco era el lateral derecho del Chelsea, que se lesiona muchísimo. No recuerdo ahora mismo el nombre, se me acaba de ir. Sí. Reece James. Que se lesiona muchísimo. En el parón de selecciones ha marcado un golazo o tal, vuelve, pero era lo más llamativo que había en el mercado de laterales derechos, al menos viniendo de la Premier. No he visto más jugadores que llamen tanto la atención como Alexander Arnold. Me cuesta verle ahora mismo encajando en el Real Madrid. Si tendemos a utilizar a Tchouaméni de central, creo que sufriría muchísimo. Con Militao me parece que también sufriría algo Militao para ir a cubrir las desbandadas de Alexander Arnold, que tiende a subir mucho. Luego, a nivel defensivo, le cuesta un poquito volver a veces. Entonces creo que también tendrá que formar parte de su madurez como futbolista, ¿no? ¿Qué jugador quiero ser? ¿O mejoro en este aspecto, en este área? ¿O como en el Liverpool, que se encuentra muy cómodo porque tendrá jugadores que le cubren bien su posición a la retaguardia? Pero yo he visto partidos esta temporada de Liverpool, no mucho, insisto, pero los pocos que he visto, en los que le he visto jugar, no me terminaba de convencer, insisto, como opción de mercado, súper interesante, pero me hubiera gustado también tener la alternativa de probar a un Jesús Fortea, por ejemplo, o Sí. cualquier jugador de la cantera en el lateral derecho, para ver si nos podríamos haber ahorrado este fichaje o que nos hubiera intentado convencer un poco más a nivel defensivo. Pero bueno, son cosas del Madrid. De todas maneras, que venga Arnold y probar a Fortea es compatible, porque Sí. vas a necesitar dos, Arnold va a ser el titular, este año intuyo que va a intercalar minutos con Carvajal, pero el año que viene ya puedes ir metiendo a Fortea en dinámica, por ejemplo. Yo, por hacer un análisis táctico un poco simple y un poco precipitado de la llegada de Alexander Arnold, sí te diría que ayer Madrid va a tener un hueco defensivo en la banda derecha, que no tiene que ser un problema si se adapta tácticamente de forma colectiva. Y pongo un ejemplo que hemos tenido en los últimos años en la otra banda con Marcelo. Marcelo era un jugador con una implicación ofensiva enorme y creo recordar que hasta Casemiro en rueda de prensa lo dijo alguna vez, que él le tocaba quedarse atrás para cubrir esos espacios. Yo creo que ahí va a ser muy importante la labor del pivote defensivo que tenga el Madrid, porque al final un central sí te puede hacer esa cobertura en un momento puntual, pero mantener continuamente al central cubriendo las subidas de lateral lo que te va a provocar es una descompensación defensiva, primero posicional y segunda de un punto de vista numérico, porque estamos hablando de que son una línea de 4 con la que suele jugar el Madrid, vamos a contar con 3 porque obviamente Arnold deja ese vacío. En el lateral izquierdo imagino que no va el mismo problema, que van a estar defendiendo. Si sacas un central a cubrir continuamente esa banda de Alexander Arnold, te queda una línea defensiva de 3 muy abierta, con muchos espacios que el rival va a poder aprovechar. Entonces lo ideal es que el Madrid como equipo trabaje tácticamente en cubrir esos espacios, pues ya sea con el pivote defensivo, que es normalmente lo que se suele realizar, que es lo que hacía Casemiro, o buscar otra alternativa y otra solución, porque viendo la situación del Madrid, se me ocurre que también puede meter un poquito a Fede Valverde, como ya alguna vez lo han metido por ahí a cubrir la banda derecha,
y otro muchas soluciones, pero obviamente eso se tiene que trabajar tácticamente. No puedes tener el mismo equipo en este caso con Lucas Vázquez, y que venga Alexander Arnold y el equipo no se adapte ni tenga ningún cambio táctico, porque ahí sí vamos a tener un problema. Sí, yo creo que ahí en el análisis táctico que has hecho, creo que encaja muy bien la figura de Aurelian Tchouaméni, ya ha probado como central muchos partidos, creo que puede asumir, entrar a encajar ahí a cubrir ese agujero que puede dejar Alexander Arnold por la banda derecha. Me encaja más Tchouaméni que, por ejemplo, Camavinga en este caso, para llegar a cubrir ese hueco. Pero también hay que tener en cuenta que el equipo está trabajado tal como lo vemos. Todo apunta a que Carlo Ancelotti seguirá una temporada más, porque se apunta desde Alemania que Xavi Alonso va a seguir una temporada más en Alemania, al menos hasta 2026. Ya veremos de ahí al 2026 lo que pasa con el Real Madrid, pero todo apunta a que Carlo Ancelotti va a seguir pase lo que pase. Entonces creo que vamos a seguir viendo los mismos problemas que tiene el Real Madrid desde que está Carlo Ancelotti, con lo cual poca solución veo a ese agujero en la banda derecha más que depender mucho de las individualidades y ganar por aplastamiento, digamos, o por superioridad física al rival. No veo otra, no veo a Carlo Ancelotti ahora mismo, después de X años, poniendo a jugar al equipo de esa manera, ¿no? No lo sé. ¿A ti qué te parece la continuidad de Carlo Ancelotti en el Madrid? Yo siempre he mantenido que el problema de Carlo Ancelotti es que tácticamente este equipo no está trabajado, ni ha habido ningún progreso en el trabajo, porque siempre hablamos de que el Madrid en el centro del campo está un poco más perdido, que no tiene salida del balón. Siempre se recurre al famoso es que nos falta Toni Kroos, pero la realidad es que ya no es un problema del jugador y del perfil de Toni Kroos como tal, sino del sistema táctico que juega el Madrid. Cuando estaba Toni Kroos, pues obviamente tenía dos mediocentros acompañándole, tenía a Jude Bellingham por delante que subía y bajaba y solo dos delanteros. Ahora hemos cambiado un jugador como Kroos por Mbappé, que independiente de entrar en discutir valoramiento de la adaptación de Mbappé en el Madrid, es un delantero, no hace el trabajo de centrocampista. Entonces ahora no tenemos a Kroos, que era un perfil que sí tenía un buen control del balón, pero que encima estaba bien acompañado en el centro del campo, y ahora tiene menos gente en el centro del campo y con menos calidad para sacar el balón. Entonces yo creo que ahí está el principal problema de Real Madrid, y ya no es un problema tanto de jugadores, sino del trabajo táctico que ha habido. Y con Alexander Arnold yo creo que va a ser el mismo problema, porque es un grandísimo jugador, es un jugador que te puede aportar muchas soluciones, sobre todo en ataque, porque puede entrar por dentro, tiene un buen trato del balón, es un jugador bastante creativo, pero defensivamente y de forma colectiva, si no adaptas el equipo a jugar con Alexander Arnold, pues va a ser un gran jugador como otros que tenemos en plantilla, que en muchas situaciones lo vamos a ver desubicado y desperdiciado. Sí, creo que nos puede pasar lo mismo en muchos partidos que con Lucas Vázquez, quizá no a ese nivel tan evidente, ¿no? Porque sufrirá algo menos, entiendo, porque tiene más conceptos defensivos de haber jugado muchísimos más años como lateral derecho en el Liverpool, pero creo que vamos a sufrir igual. Me preocupan partidos, por ejemplo, como contra un Milan, cuando tuvimos a Teo y a Leao, contra el Barça, cuando tienes a Valde y tienes a Rafinha entrando por ahí. Creo que son perfiles de equipo que te pueden generar muchísimos problemas. No hablamos de la liga. En la liga, por lo general, podemos ganar por superioridad en muchos partidos, salvo que los jugadores salgan con la caraja como han salido muchas veces. Pero en la Champions tenemos grandes equipos donde van los equipos a muerte, por ejemplo, es mucho más difícil no sufrir ese tipo de problemas. Veremos también, como digo siempre, como primero que llegue, y cuando llegue, pues ya empezaremos a sufrirle, pero también es una preocupación que tengo la continuidad de Carlo Ancelotti, porque los vicios no se han corregido en las temporadas que llevamos y ganamos sí, pero insisto siempre porque tenemos mucha calidad individual, que al final contrarresta los problemas tácticos que podemos llegar a tener. Veremos la eliminatoria con el Arsenal, que es uno de los mejores equipos a balón parado, es uno de los mejores equipos a nivel de estrategia, y nosotros en ese sentido, pues somos, si no de los peores, pues no estamos muy bien colocados en El esa... peor. Sí. ¿Cómo ves esa eliminatoria contra el Arsenal? Pues fíjate, has dado en una de las claves del partido, porque el Arsenal es uno de los mejores equipos del mundo, te diría, a balón parado y en jugadas de estrategia. Tiene, de hecho, un preparador que se encarga únicamente de las acciones a balón parado, que es Nicolás Jover, si no me equivoco en el nombre, que es seguramente el mejor del mundo. El Arsenal, además, venía de estar, creo, unos 2 meses sin hacer ningún gol a jugada a balón parado, y en el último mes ya ha vuelto a recurrir a esas acciones. Y ahí el Madrid encaja de forma contradictoria en que el Madrid ahí es muy malo en las jugadas a balón parado. No solo ofensivas, que bueno, pues por ahí no marcas un gol en una jugada, no pasa nada, sino defensivas. Hemos visto que el Rayo Vallecano, el Betis, el Villarreal,
prácticamente cualquier equipo de la Liga Española ha sacado provecho de las jugadas a balón parado. No quiero ni imaginar lo que puede hacer el Arsenal, sobre todo en el partido de ida, en casa y teniendo un preparador que se encarga única y exclusivamente de preparar esas acciones. Ahí va a estar una de las claves, pero igualmente yo creo que el Madrid, por la calidad de plantilla y por el equipo que es, y por el rival que es el Arsenal, sin ofender al Arsenal, por supuesto, que está haciendo un muy buen trabajo, el Madrid es favorito y yo creo que va a pasar la eliminatoria. Ahí la dificultad de la Champions para mí va a residir en las semifinales, porque la vuelta es fuera y porque el PSG, nos guste más o menos, es un equipo que ha demostrado que está muy bien trabajado y que, bueno, eliminó a Liverpool, que te va a ponerte en apuro seguro. Y luego hipotéticamente en la final, pero bueno, el Madrid normalmente las finales de Champions no las juega, sino que las ganas y que por ahí podemos estar un poco más tranquilos. ¿Qué te parece, has hablado del PSG, pero el Aston Villa, crees que no va a ser rival para el PSG o lo ves muy lejos del PSG? El PSG compitió muy bien contra el Liverpool, fue a ganar la eliminatoria, no fue a apabullar, no fue a nada, fue consciente de que en muchos aspectos el Liverpool era muy superior, pero le supo competir muy bien. Entonces, ¿cómo ves esa eliminatoria Aston Villa-PSG con entrenadores como Emery y Luis Enrique? Va a ser una eliminatoria difícil, desde luego, porque si algo caracteriza a Unai Emery es que prepara muy bien las eliminatorias, que es un entrenador muy bueno desde un aspecto de vista táctico, y seguramente va a ser una eliminatoria muy divertida de ver, o por lo menos de analizar desde el punto de vista táctico, pero la diferencia de calidad individual, sobre todo en el centro del campo, entre el PSG y el Aston Villa, yo creo que va a ser una gran diferencia. También quiero decir, el PSG vamos a ver en qué dinámica entra en esas eliminatorias, porque es un equipo de rachas, es un equipo que cuando está en la racha positiva, como es ahora, pues encanta a todos y elimina a Liverpool, pero cuando está en una racha negativa es un equipo que tiene incluso dificultades en Francia. Entonces, vamos a ver también cómo llegan a la eliminatoria, porque al final son dos partidos. Por muy bien que tú vengas como equipo, muy buen trabajo que hayas hecho en los últimos meses, si el día de esos dos partidos no rindes, te quedas fuera, como le pasó a Liverpool, por ejemplo. Pero yo considero que, siendo justos a la verdad, el PSG es favorito y debería de clasificar. Luego yo veo mucha confianza en el lado del Fútbol Club Barcelona, por ejemplo, con las eliminatorias que le quedan para llegar a la final. Hablan ya de la Champions, efectivamente. A mí mejor que hablen de la Champions, de ganarla. Yo creo que tienen, en las semifinales sobre todo van a tener el coco, pero no subestimaría al Borussia Dortmund lo que te puede llegar a ser si está, lo que tú dices, una cuestión de rachas. Si un Borussia Dortmund que te compite bien te puede complicar bastante la eliminatoria. No es el Borussia Dortmund de la temporada pasada, pero sigue teniendo jugadores peligrosos. Pero creo que en semifinales, entre esa eliminatoria entre el Bayern de Múnich y el Inter de Milán, le puede salir un rival bastante, bastante complicado al Fútbol Club Barcelona si pasa la eliminatoria contra el Borussia Dortmund. ¿Tú qué opinas de esa parte y la confianza del Barça? La confianza del Barcelona es algo que deberíamos de estar acostumbrados porque en los últimos años siempre han ido con esa arrogancia, incluso en Europa League, y se han quedado por el camino. Entonces, es algo intrínseco de ellos. Ya analizando un poco de forma deportiva las eliminatorias del otro lado del cuadro, el Dortmund sí puede dar alguna sorpresa, sobre todo si Adeyemi y la parte atacante aprovecha sus oportunidades. Viene de que le costó muchísimo eliminar a Lille y creo recordar que la vuelta es en Barcelona, así que el Dortmund puede dar algún susto, pero en condiciones normales el Barcelona debería pasar. Ahí la clave va a estar en semifinales, como dices tú. Primero porque la vuelta se juega fuera, ya sea en Múnich o Milán, que para mí en una instancia como semifinales, jugar la vuelta de clasificar a una final, la presión que va a haber puede afectar muchísimo al rendimiento de los equipos. Y yo creo que el Inter en ese lado del cuadro es el equipo favorito. Es un equipo muy sólido, que muchas veces no hablamos de él porque no es un equipo muy atractivo de ver. Es un equipo que empieza por la solidez defensiva y que en ataque, pues bueno, tiene algún chispazo de Lautaro, de Marcus Thuram, pero no es un equipo extremadamente recurrente en ataque como podría ser el Madrid, que tiene a Vinicius, Mbappé, Jude Bellingham, etcétera. Pero me parece un equipo muy bien trabajado, un equipo muy sólido, sobre todo partiendo de la defensa, que al final es lo que dice el refrán, las defensas ganan campeonatos, y que está entrando en la última recta de la temporada en una muy buena dinámica. Es un equipo que ya ha entrado a liderar la Serie A, que hasta ahora estaba en Nápoles, pues ya lo ha adelantado, está en semifinales de Copa Italiana. Yo creo que va a ganar al Bayern de Múnich si no hacen una mala eliminatoria, y si no pasa nada raro, para mí el Inter de Milán es el finalista por el otro lado. Sí, ¿crees que es el peor rival que se puede encontrar el Barça en lo que le queda en la Champions? En esos tres rivales que tendría que enfrentarse, ¿no? Un Bayern o Para un mí Inter. es el más difícil que le puede tocar. El Múnich, pues es un buen equipo, el Bayern de Múnich. Vamos a ver qué eliminatoria hace contra el Inter, porque al final contra el Leverkusen
no deja de ser una eliminatoria de Champions, pero siempre estos duelos entre equipos del mismo país en competición europea son un poco engañosos, entonces vamos a ver ahora en su gran prueba de fuego contra el Inter de Milán quién gana, pero yo creo que el Inter de Milán para mí es el claro favorito del otro lado del cuadro. Es un equipo muy sólido, defensivamente es muy fuerte, arriba tiene el genio de Lautaro, de Marcos Thuram, algún momento puntual en ataque en el que te mete un gol, y el Barcelona, por las características de equipo que tiene, contra quien más puede sufrir es precisamente contra un equipo que defensivamente sea tan sólido, porque el Barcelona se viene aprovechando de estos tiroteos, como hablamos, ¿no? De una línea de defensiva muy alta, con esa trampa de fuera de juego, atacar mucho. Ya hemos visto la eliminatoria contra el Benfica, que ha sido un intercambio de goles continuo, y eso el Inter de Milán no va a querer jugar la eliminatoria en ese sentido. Y además es que el Bayern de Múnich esta temporada ya perdió contra el Barcelona, que quieras que no, pues al Barcelona le puede ayudar anímicamente a afrontar el partido. Igualmente, ya digo, la vuelta tanto en Múnich con Milan me parece un punto decisivo para la eliminatoria. Un Bayern de Múnich que tiene la motivación de jugar la final en su estadio. Un Bayern de Múnich, bueno, un Barcelona, un Fútbol Club Barcelona que rompió la barrera psicológica de ganarle otra vez al Bayern de Múnich, que fue importante porque parece poco, pero le había comido la cabeza No, y le ganó bien. Le ganó. Sí, efectivamente, le ganó muy bien. Y aparte, decimos lo mismo, o sea, últimamente a nosotros el Fútbol Club Barcelona nos tiene cogida la medida y nos tiene la cabeza comida. O sea, entramos a ese partido bastante mal últimamente y tenemos parciales bastante desfavorables a la hora de enfrentarnos al Fútbol Club Barcelona en este caso, ¿no? Y ya terminando con la Champions, ¿crees como yo que el Real Madrid a esas instancias ya a 4 partidos de una final, lo llevo diciendo en algunos vídeos que he hecho, es otra cosa a la hora de competir? Ya dice, tengo a 4 partidos una nueva final de la Champions, ya el Real Madrid, aunque sea a priori no venga en su mejor momento, estas instancias de competición de la Champions creo que le hacen un equipo muy, muy peligroso y totalmente diferencial por la experiencia y por la calidad de los jugadores. ¿Cómo ves tú esos últimos 4 partidos o al Madrid en esas situaciones? No lo valoramos lo suficiente porque el Real Madrid en los últimos años nos ha mal acostumbrado, como se suele decir, pero ganar la Champions es una tarea realmente difícil y en el que hay que tener una cosa muy importante que a veces no se menciona, más allá obviamente de que el equipo tiene que tener una calidad individual ya élite, sino la confianza y la experiencia en estas rondas de Champions. Y ahí el Madrid es evidentemente el rey. Yo creo que llega. Para mí la eliminatoria contra el Atlético de Madrid era seguramente la más difícil, porque al final, como digo, estos duelos que tienes contra equipos de tu propio país en competición europea suelen ser muy engañosos y muy difíciles, y ya se vio la eliminatoria como fue, que tuvimos que recurrir a los penaltis, pero ya por hacer un anticipo de la eliminatoria con el Arsenal, por ejemplo, el Arsenal es un equipo que en los últimos años en Europa se le ha visto que en los momentos de presión, en los momentos decisivos se ha venido abajo, porque la plantilla no tiene experiencia, porque es un equipo que pues le entrará nerviosismo llegando a estas rondas, y el Madrid es todo lo contrario. El Madrid se crece cuanto más cerca está de la final. Vamos a ver, ya digo, yo creo que la eliminatoria, espero que se gane contra el Arsenal y creo que se va a hacer. Vamos a ver la eliminatoria contra el PSG con la vuelta en París, qué tipo de partidos se hacen en la ida y qué tipo de partidos se hacen en la vuelta. Pero yo creo que el Madrid, obviamente, llegadas a estas alturas de la competición, es uno de los candidatos a ganarla. Y ojalá que sea así. Sí, sí, aparte que el cuadro no se está quedando tampoco del todo mal. O sea, al final es un PSG que es un rival muy difícil, pero creo que el Real Madrid, cuando quiere competir, le da igual meterse con 40 jugadores atrás, salir a la contra o jugar directamente al ataque, le da igual la forma de jugar, solo quiere competir y ganar. Y entonces eso es muy importante, renunciar a lo que sea con tal de ganar. Creo que hay muchos equipos que lo están empezando a implementar. El Fútbol Club Barcelona igualmente ha abandonado cualquier atisbo de ADN. La palabra ADN ya no se utiliza en el vocabulario culé. O sea, nada, no quieren saber nada de Cruyff, no quieren saber nada de nada. Entonces entiendo que se han dado cuenta que lo importante, ante todo, es ganar. Ni bonito, ni mal. Lo que pasa es que los rivales es cierto que han salido a lo que tú dices, al tiroteo, al ida y vuelta, y ahí tiene mucha calidad a la hora de rematarte el Fútbol Club Barcelona con los rivales que le han tocado en Champions ahora mismo. Sí, es que al final en el fútbol podemos valorar muchas cosas tácticas, pero lo único que importa al final del día es que tú hayas ganado o que no. No importa cuántos méritos hayas hecho para ganar, no importa cuánto esfuerzo hayas hecho, no importa absolutamente nada. Al final del día lo único importante es ganar. Y el Madrid, sobre todo en Champions, es un equipo experto, que en los momentos decisivos
es cuando más fuerte se hace, cuando más se crece y cuando sale un equipo fuerte. El Barcelona, vamos a ver, está en una buena dinámica, tiene un cuadro un poquito más fácil y más accesible, porque al final Benfica y ahora Dortmund no son precisamente equipos de primer nivel, de élite mundial. Contra el Dortmund yo sigo pensando que el Barcelona, quizás en Alemania puede sufrir un poco en la ida, pero la vuelta en Barcelona va a ser un partido muy abierto y ahí el Barcelona suele ser un equipo que disfruta de ese contexto de partido y se ha visto contra el Benfica, que cuando... Y te voy a poner un ejemplo para que la gente lo entienda muy fácil. El Barcelona ha jugado 3 veces contra el Benfica esta temporada. La única vez que le ha costado un poco meter más de un gol, la única vez que le ha costado meter más de un gol fue precisamente allí en Lisboa, en la ida de octavos, cuando el Barcelona se queda con 10. Si lo analizamos tácticamente es porque el Barcelona en ese momento cambió su plan. Como dices tú, al final lo importante es ganar, el ADN lo dejemos atrás. Cambió su plan y no entró al tiroteo. Entró a defender muy bien, a evitar encajar un gol, sobre todo conociendo que había que jugar la vuelta en casa. Y en una jugada puntual, en un error de Antonio Silva y un poco de fortuna de Rafinha, también un golazo, pues marca el gol y sale ganando. Pero fue el único partido en el que realmente el Barcelona no hizo lo que suele hacer, por lo menos en Champions, de meter varios goles. Porque el plan del partido lo tuvo que abandonar. Contra el Dortmund no creo que sea necesario, porque seguramente el Dortmund deje espacios, pero vamos a ver el Barcelona en semifinales, con la presión que van a tener muchos jugadores jóvenes de entrar a una final de Champions y jugando la vuelta afuera, que repito, es algo que la gente no está valorando, pero es algo que puede ser muy decisivo. Vamos a ver si ahí el equipo es tan fuerte como parece ser, que ahí en los momentos importantes es donde hay que demostrarlo. ¿Te gustaría una final Madrid-Barça? A mí personalmente no. A mí tampoco, la verdad. No por nada, Ahí sino que mira, recuerdo la de contra el Atlético de Madrid, la décima, recuerdo una anécdota porque estaba en el trabajo y estaba yo contento porque al día siguiente, pues oye, iba a trabajar y habíamos ganado la décima. Y escucho con algún compañero decir, a ver si vais a vivir de la décima toda la vida. Digo, hostia, la hemos ganado ayer, chicos. Hemos ganado ayer. Si lo hubierais ganado vosotros, todavía estaríais ahora mismo haciéndome fiesta debajo de la ventana. Creo que con el Barça pasaría algo igual. Da igual las 15 que tú tengas, valdría esa más que todas las Champions de la historia. hay mucho que perder y poco que ganar, como se suele decir. Sí, Y sí. solo tenemos que ver el mismo ejemplo al otro lado del océano, con River y Boca, que River ha estado en la B, que River le ha costado un poco a veces, pero le ganó una Libertadores a Boca. Y eso es una herida que es muy difícil de curar y de olvidar. Entonces, entiendo que desde un punto de vista del espectáculo y para el aficionado neutro es una final espectacular, la final soñada, que siempre se habló, pero yo espero que no. Porque sobre todo viendo el Madrid que tenemos ahora en los Sí, duelos contra el Barcelona. Si fuese otro sí, sí, Madrid, por eso. todavía, pero este Madrid no me da tampoco seguridad de que le vaya a plantar mucha cara. Es que con los antecedentes que tenemos, lo del Madrid juega las finales y las gana, Algún día hay. las pierde, claro. Claro, claro, algún día la tiene que perder. Yo o sea, esperaría, si hay una final en este caso, eso es mucho decir porque todavía quedan muchos partidos, pero sería un drama para mí. Y yo me quedaría escondido unos días e intentaría, quitaría a Ancelotti en el acto, no continuaría hasta 2026 si ese dolor, por someternos a tal dolor. Pero bueno, oye, ya para terminar, el parón de selecciones, ¿cómo vienen estas jornadas? Porque a mí, por ejemplo, en Sudamérica me parece que tiene más sentido. Está el calendario con la clasificación al Mundial súper apretada. Hasta Colombia, que está el quinto o el sexto por ahí, está a un punto del tercero. Y se enfrenta encima tercero contra cuarto. En fin, hay partidos muy interesantes. Tenemos un Brasil-Argentina también, un Argentina-Brasil, perdón. Pero a mí lo de la Nation League esta, yo no hay por dónde cogerlo. Tenemos la Eurocopa y tenemos el Mundial. No sé de dónde nos hemos inventado una Nation League y a son de qué, no sé, no la entiendo y no me gusta, la verdad. Hay que entender lo primero que el fútbol es una industria y por Dinero. tanto a partir de ahí la prioridad a día de hoy es hacer dinero. Y para descanso de la gente, porque muchas veces se piensa que el calendario ha aumentado, el calendario en cuanto a números de partidos no ha aumentado. De hecho, tenía el dato hace poco una gráfica en temporadas de 2002, 2003, no recuerdo bien, ya se jugaban 60 y pico partidos por temporada. Es decir, no es que haya más competiciones y que haya más partidos, no es tanto así en el calendario y en la carga, sino que ahora son de mayor exigencia, porque este mismo parón de selecciones ha existido siempre. La diferencia es que años anteriores se jugaban amistosos, que quieras que no, van con otra actitud, y ahora están jugando una competición que al final
podemos decir muchas cosas, pero a los jugadores les importa estar en la Nations League y les va a importar ganarla, más allá del bonus económico que todos tendrán, sino de la reputación y de su rendimiento deportivo. Entonces, ya es a valorar lo que cree la gente en cuanto al fútbol de selecciones, porque eso va por gustos. Pero hay que poner en la balanza qué preferías ver, por ejemplo, en este parón de marzo o el parón de junio que viene ahora con la Final Four de la Nations League. Si prefieres ver una Final Four de la Nations League con seguramente las 4 mejores selecciones de Europa a día de hoy, que son España, Portugal, Francia y Alemania, o preferías ver amistosos contra cualquier país totalmente aleatorio y sin un tipo de sentido, porque el partido con las selecciones se iba a jugar, porque las federaciones nacionales necesitan dinero, porque los parones internacionales han existido siempre, y a partir de ahí, pues, es la única diferencia. O sea que entendemos que cuando terminemos la Final Four de la Nation League, inmediatamente está el Mundial de Clubes. Los equipos, nosotros tenemos muchos jugadores ahí implicados, no tenemos muchos jugadores implicados y no va a haber ningún tipo de descanso. Otros sí los tendrán más, porque no van convocados con su selección o su selección no juega este tipo de partidos, y los amistosos, como dices, en otras federaciones pues serán más tranquilos. ¿Crees que va a ser perjudicial, sobre todo nosotros, al Real Madrid, para ese Mundial de Clubes, que se nos van unos cuantos jugadores, más de la mitad, sí, para esa Final Four, porque está Alemania, Francia y España? Sí. Inglaterra. No, Inglaterra en la Inglaterra Final no, Four perdón. está Portugal. Eso, Portugal. Al final, esto es como, hay que entender que los futbolistas son trabajadores. Y cuanto más bueno eres en el trabajo, más trabajo tienes. Entonces, en este sentido, los futbolistas que más buenos son, de más calidad, que juegan en mejores selecciones, van a jugar más partidos. Por desgracia, hay muchos que van a tener que jugar la final de la Nations League, creo recordar que es el 8 de junio, en Alemania, y una semana después tienen que estar viajando para Miami, para Estados Unidos, porque empieza el Mundial de Clubes. Pues es lo que le ha tocado por ser un jugador de élite. Es un problema físico realmente, que yo creo que aquí no se está teniendo en cuenta la salud de los jugadores, que para mí debería ser lo más importante, porque al final el negocio del fútbol gira o se rodea en base a dos claves muy importantes. La primera, los aficionados, que muchas veces se nos olvida que el aficionado es el que más dinero mete, más interés mete y el que hace que toda esta rueda económica se mueva bien, porque en cuanto el aficionado se vaya, la rueda económica, por muy buena que sea, se para al instante. Y segundo, los jugadores, porque al final son los encargados de dar el espectáculo, son los que ponen su salud física, porque al final es su físico ahí a jugar, y que no se está teniendo en cuenta, que estamos viendo cómo el Real Madrid ha tenido que salir a quejarse porque no se respetan los 72 horas entre partido y partido que recomienda la FIFA, y ahí yo creo que está el verdadero problema, que no se está adecuando el calendario para que los jugadores disfruten de descansos que sean realmente efectivos y que tengan pues también un poco de descanso, que es también necesario, no solo físico, sino mental muchas veces. Yo creo que van a terminar por ampliar el número de jugadores en las plantillas, porque de alguna manera tienes que permitir algunos más cambios. Si quieres seguir generando dinero con más partidos, más competiciones, sobre todo a la hora de competir, porque hablamos de poner partidos, bueno, tenemos los amistosos que no te juegas nada y vas a otras revoluciones, pero a la hora de competir y tener a los mejores compitiendo, porque el nivel de competición no es el mismo de una pachanga de verano, un juego de un amistoso que no te juegas nada, como bien has remarcado antes. Entonces creo que al final vamos a tener que adecuar. Si no adecuamos el calendario, tenemos que adecuar las plantillas y el número de cambios para que ellos no sufran y que los mejores puedan estar cada vez más en mejores condiciones para los tramos de competición que más dinero generan, que es en las fases finales de esas competiciones. No sé qué te parece ese apunte. Que en parte también es difícil porque contentar a todos, como siempre en la vida, es muy difícil. Pero en este tema, por ejemplo, ahora mismo tenemos 5 cambios disponibles. 5 cambios son la mitad de los jugadores de campo, porque juegan 11, uno es el portero que no cuenta, son 10 jugadores de campo, la mitad pueden ser sustituidos y darle descanso. Estamos viendo que competiciones, si no recuerdo mal, el Mundial de Clubes entra dentro de ellas, en el que no se va a jugar prórroga. Si tú quedas empate en los 90 minutos, vas a penaltis y mala suerte. Yo creo que habrá distintas fórmulas para un poco más allá de la que tú dices de aumentar las plantillas, para obviamente adecuarse a esta nueva generación que vivimos, que son más partidos, sobre todo partidos de más exigencia. Porque tú jugabas antes un amistoso. Yo recuerdo, por ejemplo, España cuando ganó el Mundial 2010, al poco jugó un amistoso en el Azteca y jugó poco más y andando. Creo que empataron 1-1 contra México. La diferencia es que ahora, si sale campeona del mundo España, a los pocos meses o al poco tiempo va a estar jugando un partido muy importante, que es de Nations League, que es de clasificatoria para el siguiente Eurocopa, que son partidos un poquito más
de exigencia y que la exigencia siempre repercute en el físico. Vamos a ver lo que pasa en el futuro, porque esto va por horquillas de tiempo. Igualmente el formato de Champions, yo creo que también en el 2027 creo que acaba este nuevo formato y ya se puede un poco volver a hacer una reformulación del formato. Vamos a ver qué cambian, pero las competiciones van a tener que estar en desarrollo, y la suerte que tenemos aquí en España es que no tenemos la Copa de la Liga, que hay otros países que la tienen. De hecho, Portugal, Inglaterra, Francia son países que tienen la Copa de la Federación, y tienen la Copa de la Liga, que al final pues también es ampliar más partidos. Y en Portugal, por ejemplo, la Copa de la Liga, que era una copa que se empezaba a jugar desde muy temprano y duraba prácticamente toda la temporada, se ha cortado a más de la mitad, porque obviamente son partidos muchas veces innecesarios y que están cargando el calendario. Algo tienen que hacer. Y ahí el problema es esa decisión y esa medida que adopten, si va a gustar a todos, que yo creo que es realmente lo difícil. Bueno, pues veremos cómo evoluciona el fútbol de aquí a que nos toque Pero un poco esto. es que te digo, Óscar, también la medida que adoptes tiene que contentar a todos, nos guste o no. Y por desgracia, los jugadores que más carga de minutos tienen en datos estadísticos es el menor porcentaje, porque solo tienes que ver la Liga Española. La mayoría de equipos, mira, en Mallorca se ha permitido llevar un jugador titular a la Kings League, a que haga ahí el espectáculo y eso. Es ridículo, ¿no? Sí. La realidad es que este problema es para los equipos que tienen muchas competiciones, para el Madrid, el Inter de Milán, el Bayern de Múnich, los equipos élite, y algo van a tener que hacer, porque obviamente o les dejan ampliar las plantillas, como dices tú, se les respeta un poco. En la Liga Portugal, por ponerte otro ejemplo, al Benfica se le dio de descanso el fin de semana antes de jugar contra el Barcelona, precisamente para que los jugadores descansen, y sobre todo en pro al espectáculo, porque un jugador más descansado y con más tiempo va a tener un mejor rendimiento. Van a tener que adoptar este tipo de medidas, porque si no, va a llegar un momento que va a saturar. Sí, nosotros aparte tenemos el problema añadido del entrenador, que a muchas veces utiliza un cambio, dos o ninguno, por norma general. O sea, no es una cosa que lo haga puntualmente, no, por norma general, uno, dos cambios, y en el 83, 85, que para mí ni hay descanso ni hay... Puede haber un cambio táctico o puede haber una repercusión positiva aparte del jugador que entre, por un porcentaje bajo, pero sí suele haberlo alguna vez, ¿vale? Pero creo que este tipo de conceptos a la hora de llevar una plantilla están caducos desde mi punto de vista si se mantiene el nivel actual de partidos, si se mantiene el nivel actual de la exigencia del calendario, y por contra no se sube el número de jugadores. Tienes que utilizar todos los cambios para que tus mejores jugadores estén en condiciones óptimas para las fases finales. Pero bueno, lo que te digo, veremos a ver cómo se va desarrollando todo esto con el tema del calendario. No me sale que un entrenador se queje del calendario cuando luego utiliza de forma generalizada uno, dos cambios y a partir del minuto 88. No tienes, para mí, no tienes ética en ese sentido a la hora de quejarte de un calendario, exigirle a alguien que te mejore el calendario cuando tú Es no aprovechas. contradictorio. Es Sí, que en sí mismo es contradictorio. Si tú te quejas del calendario, que puedes llevar razón, nadie se la quite, utiliza primero los recursos propios que tú tienes. Si tú tienes una plantilla que además son jugadores de calidad que demuestran ser útiles, como el propio Hendrik, y le das un minuto, pues obviamente el titular va a estar cansado. Entonces ahí las rotaciones van a ser cada más importantes, y por eso la FIFA y la IFAB, la Asociación de Árbitros, permitió mantener los 5 cambios, que en principio se hizo solo por la época de coronavirus, y luego se permitió porque obviamente es algo que está beneficiando al fútbol. Pero si no utilizas los 5 cambios, pues no, no no, sacas ningún beneficio, claro. no hay ningún tipo de beneficio, sí. Pues Juan Carlos, muchísimas gracias por pasarte. Ha sido una charla muy interesante. Sabes que podemos estar aquí 4 horas hablando de fútbol. Tú bien lo sabes porque en su canal de Twitch, que luego dejaré todas las redes sociales de él, en X le podéis seguir y en Twitch también, puede estar 4 horas hablando. Yo también sabéis que puedo estar 2, 3 horas hablando de la nada, sacamos temas y podemos estar aquí toda la tarde. Pero bueno, vamos a no abusar de la confianza que me ha dado Juan Carlos en este caso. Muchas gracias por pasarte, muchas gracias por estar aquí, por aportarnos conocimiento y sabiduría en este caso, de hablar de tantos temas. Y nada, espero que lo disfrutéis mucho. Como siempre os digo, aquí siempre intento traer contenido que os aporte y que os haga ver el fútbol de alguna manera, que se pueda aprender siempre algo. Y Juan Carlos da muy buena muestra de ella. Así que Juan Carlos, para despedir, si tienes algunas palabras, pues te lo agradezco siempre. Nada, muchas gracias por la invitación. He estado muy cómodo como la última vez. Como dices tú, podríamos estar aquí hablando todo el día, toda la tarde, pero bueno, entiendo que tampoco hay que ser tan pesado. Nada, espero que a la gente le guste y ha sido un placer como siempre. Pues muchísimas gracias y a vosotros, nada, una charla más. Espero que la disfrutéis y nos vemos en la siguiente. Chao.